Muy bien. Entonces, así como habíamos hablado de riñón, también tenemos que hablar de hígado, por lo menos lo más básico, ¿no es cierto? Doctor, pero si ya lo sabemos de hígado, ¿no? Resulta que no habían sabido no habían conocido el lóbulo del líder, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces no había sido tan básico que digamos, ¿no? Entonces vamos a tener que tirarle una estudiada un poquito a la parte básica del hígado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, primero entender el protocolo básico de ecografía abdominal, seleccionar transductor, ya sabemos que es el convexo por ideal, ¿sí? Pero, doctor, yo he visto alguna vez que hemos utilizado una vez un transductor lineal. ¿Para qué era? Era para evaluar la superficie del hígado, ¿no es cierto? En los casos de hepatopatía crónica. Patrones anatómicos normales debemos reconocer, versus los patológicos, medidas, variables anatómicas, aspectos técnicos y correlación clínica, ¿no es cierto? Conocer la anatomía ecográfica, diferenciar ecotexturas, ¿no es cierto?, homogénea y heterogénea, establecer patrones de corte, creo que además de los básicos, de hacer corte longitudinal del lóbulo izquierdo, corte longitudinal del lóbulo derecho, corte oblicuo debajo del reborde costal, para 3, inclusive para 4 evaluaciones. 1, caria inferior del hígado. 2, segmentación hepática por la caria inferior. 3, pedículo superior, que sería la vena suprahepática. 4, pedículo inferior, que sería la vena porta. 5, si quieren, vesícula biliar. Y 6, por último, coleo y el biliar. Entonces, ese cortecino Michi, que es oblicuo debajo del reborde costal, cuando yo pido que meta aire, yo le pido una báscula así, cráneo caudal, evalúa muchísimas cosas, ¿sí? No vamos quizás a conseguir hacer un protocolo abdominal así genérico en la práctica, pero vamos a hacer uno súper rápido para quien no tenía la costumbre de evaluar esas cositas en abdomen. Lo vamos a hacer ya para que tengan en su protocolo de rutina, en su evaluación de ecografía abdominal. ¿Qué más? Entonces, reconocer principales enfermedades y los pitfalls. Pitfalls son imágenes falsas, ¿no es cierto? Pitfall significa algunas imágenes que a mí me parece que es una patología, a mí me parece que hay una alteración ahí, pero sin embargo es una sombra, es una reverberación, es una anisotropía, es un artefacto, ¿no? Y que me pareció de que era una lesión, ¿no? Entonces eso significa pitfall, ¿no? Imágenes falsas, ¿no? Las variables respecto al biotipo del paciente, ¿no es cierto? Mujer, hombre, niño, ¿no es cierto? Sin duda que es importante, ¿no? No va a ser lo mismo hacer una ecografía que a este. ¿Cuál es más difícil? En el gordito, no, mentira, es en el musculoso, ¿sí? Porque el musculoso, la densidad del músculo es simplemente, vaya a física, la ecografía, cuánto más tarda el haz acústico en penetrar una musculatura gruesa que una grasa, ¿no? Entonces es más atenuador el músculo. Estoy hablando de los ejercitados, no estoy hablando de flaco, estoy hablando de los ejercitados. Es más difícil hacer una ecografía a un six-pack bien formado que a un gordito, mucho más difícil, ¿no? Entonces, ya lo saben. Entonces, los bordes básicos que hemos aprendido, ¿no? El longitudinal en el apéndice sifoide, ¿no es cierto? El transversal, ¿no es cierto? Para ver el corte transversal del hígado, y el corte longitudinal para ver el lóbulo izquierdo. Hacer esa clásica báscula. Esa báscula sí es importante porque ese ya está dentro del protocolo de Doppler abdominal. ¿Por qué? Porque esa báscula que yo hago, si voy hacia la izquierda, me sirve para evaluar el lóbulo izquierdo hepático y medirlo. Mientras que si yo hago la báscula hacia el lado derecho, yo me pongo encima de la vena cava inferior cuando está entrando al atrio derecho. Entonces es la misma topografía, solo que la báscula a la izquierda y la báscula a la derecha. Entonces, por eso la importancia de hacer ese movimiento de báscula, que va a estar dentro de los bordes protocolares de Doppler que les voy a pasar, ¿sí? Y en la práctica, cuando estemos haciendo el tutorial, ustedes se van a dar cuenta. Luego, las ventanas intercostales, la más importante. Doctor, yo aprendí esta ventana intercostal para hacer la vesícula, ¿sí? Todo bien, pero hoy la voy a utilizar también para otros. ¿Para qué? Para ver la entrada de la vena porta y de la arteria hepática lo más paradito posible. Doctor, yo siempre le he visto la entrada de la vena porta por aquí nomás, sí, pero acá si no la ves así media echada, no te sirve. Entonces vos lo que tenés que ver que esté lo más cercano a 0 grados. Lo aceptable te dicen 60 grados, pero mientras más cercano a 0 grados esté, la velocidad es más real al oficial, ¿no es cierto?
Entonces, por eso es que nosotros preconizamos el decúbito lateral para que veamos la aorta, la vena cava y la arteria hepática entrando prácticamente en 0 grados. 15 grados, 20 grados es lo que vamos a obtener con ese corte, ¿sí? Entonces, ese intercostal lo vamos a utilizar bastante desde la vesícula, ¿no? Acá algunas veces, dependiendo de las variantes anatómicas, podemos encontrar un poquito debajo del reborde costal, también la entrada de la vena porta, ¿no es cierto? Podemos encontrar. Respecto a los pedículos, ¿no es cierto? Este es el pedículo superior, que es donde vemos las suprahepáticas, y el pedículo inferior es la vena porta, ¿no es cierto? Aquí lo que te habla es las características de vasos suprahepáticos, de venas suprahepáticas, o que actualmente se las llama solo como venas hepáticas, ya no se las llama suprahepáticas, ¿no? Entonces, que dice que su disposición es verticalizada, no presentan revestimiento, todas tributan a la vena cava, en el medio son de menor calibre, pero cuando se acercan hacia su drenaje son más anchas, ¿sí? Entonces esas son las características de la suprahepática, mientras que de la vena porta su disposición es más horizontalizada, sus paredes son reflectantes. ¿Por qué los vasos de la porta son reflectantes? Porque nosotros tenemos una particularidad. La cápsula de Gleason que envuelve al hígado a nivel de la vena, en la entrada de la vena porta, lo que hace la cápsula de Gleason es remodelarse y envolver a la vena porta, ¿sí? Y cuando envuelve a la vena porta, no solamente la envuelve a ella, la envuelve a toda su ramificación. Así que todos los vasos portales que ustedes van a ver adentro del hígado, toditos tienen paredes reflectantes. Entonces, cuando usted esté haciendo una ecografía y ve un vaso de paredes altamente reflectantes, es un ramo de la vena porta, ¿sí? A diferencia de los otros vasos, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos ayuda a diferenciar. Ajá. Dilatada. ¿Ah? ¿Cuándo está dilatada? ¿Quién? ¿Cuál, doctorita? ¿Las venas suprahepáticas? Ajá. Ya vamos a hablar, doctor. Nos falta hartísimo para llegar a eso. No se preocupe que ya vamos a hablar de eso. Es parte del protocolo del Doppler abdominal. Entonces ahí vinieron a definir cómo es que vamos a dividir el hígado. Entonces empezaron lóbulo izquierdo, lóbulo derecho. De ahí vino otro y dijo, bueno, aumentémosle dos más que parece que son representativos. Ellos pusieron caudado y cuadrado, ¿no es cierto? Y luego no, me parece que hay que hacerlo anatomquirúrgicamente. De ahí vino Fismur o no, ¿no es cierto? Para hacer la segmentación hepática en función a la división, la ramificación de la vena porta y a la división de la vena suprahepática. ¿Quién se acuerda de la segmentación hepática? ¿Consiguen segmentar? Lo hacen de una manera fácil, difícil. ¿Recuerdan los nombres? Por ejemplo, este segmento es lateral, inferior, izquierdo, superior. ¿Así, por ejemplo? No, solo un número nomás, ¿no? Poquito nomás. En Anato 2 nos hicieron sufrir. Así, al menos a mí, no lo sé, pero si a ustedes se enseñaron con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a mí me dijeron que me lo aprendo con todos esos nombres, ¿sí? Así que dije, no, algún día voy a tener que aprender lo bonito, y lo aprendí, ¿sí? Y lo aprendí bonito. Si nosotros hacemos ahora sí. Si nosotros hacemos, recuerden que esta es una vista ecográfica, no es una vista anatómica oficial. Si fuese anatómica oficial sería así, ¿no es cierto? Por eso se lo llama pedículo superior. Pero como estamos en ecografía, nosotros lo vemos acá, ¿no es cierto? Al revés, ¿no? ¿Sí? Así y así. ¿Ok? Obviamente tributando la vena acá. ¿Es correcto? Sí, ¿lo ven? Muy bien. Entonces, nosotros teníamos de que en anatomía nos lo enseñaron en sentido horario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero como estamos con una visión invertida, va al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es al revés. Eso sí, ya lo sabemos. ¿Es cierto? Muy bien. Entonces, resulta que estos jóvenes dijeron utilicemos ambas vascularizaciones. Utilicemos el pedículo superior y utilizamos el pedículo inferior para hacer la segmentación. Entonces ahí creo que quedó más comprensible. Entonces, por un lado, si supuestamente esto es el pedículo superior,
pero visto invertido. Por lo tanto, esto de aquí es superior y esto de aquí es inferior, ¿coinciden conmigo, sí o no? Superior acá, inferior acá. ¿Esto cambiará? ¿Esto seguirá siendo izquierdo-derecho o cambia o se invierte? No, eso no cambia, ¿no ves? Esto seguirá siendo y esto seguirá siendo Derecho. ¿Quién determina hasta dónde es superior, hasta dónde es inferior? La vena porta. Por lo tanto, de aquí para acá es superior y de aquí para acá es inferior. ¿Ok? Entonces es inferior y aquí es superior. ¿Hasta ahí vamos viendo, doctores? ¿Se van siguiendo? Sí. Ok. La vena hepática media me va a dividir en un lado izquierdo y en un lado derecho. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Lo que hoy cambió en el léxico de la anatomía cambió. Lo que es interno, hoy se lo llama medial. Lo que era externo, hoy se lo llama lateral. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a analizar hoy. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que está cercano a la línea medial, lo que está alejado de la línea media es lateral. Lo que antes era interno es hoy medial, lateral. Por lo tanto, de la vena hepática media a la vena hepática izquierda, esto será medial. Lo vamos a poner aquí para arriba. Medial. Y por ende, lo que está de la vena hepática izquierda para allá quedará como lateral. Derecho. Lo mismo hagamos con este lado. Lo que esté de la vena hepática media a la derecha será medial o lateral. Medial. Y lo que esté de la vena hepática derecha más para afuera será. Cuando lo analizamos de esa forma, verán que esto va a ser mucho más fácil. Que ya sé quién es esa lado. Ahora ya sé quién es.